Vengo hoy porque me ve dolor el estómago. Sí, he comido mucho anoche. Bueno, si hay alguno nuevo en esta mañana, buenos días, bienvenido. Vamos a pasar un tiempo con la palabra de Dios y la verdad es que yo quisiera que esta palabra penetre en nuestros corazones, porque creo que es lo que cambia al hombre, a la persona, es la palabra de Dios. Como todo el mundo sabe, ¿quién murió? El Papa de Messi. Bueno, los noticieros es la única noticia que hay. Y yo pensaba en este hombre que creó un hijo y realmente le salió muy bueno. Pero por más dinero que tuvo, por más bienestar quizás aquí en la tierra que tuvo, no pudo prolongar su vida. 68 años, joven. Ahora decimos joven. ¿Saben por qué? Porque la señora que está acá a mi izquierda tiene 90, 87, se sacó 3. Bueno, no hay nada que compre la vida. Y muchas veces nosotros y todas las personas tratan de vivir un poco más en este mundo. Todos pasamos alguna vez por algún momento una pérdida de un ser querido. Y entonces tratamos, de una forma u otra, cuando estamos enfermos, le buscamos que los médicos hagan un milagro y que Dios obre. La otra vuelta escuchaba un testimonio ahí de un hermano que está acá, de su niño, y realmente los médicos le dijeron, no hay más nada que hacer, pero Dios hizo un milagro. Y hoy está bien, va a la escuela. Y ustedes saben que yo, cuando era chiquito, cuando recién nací creo que con 5 kilos, me dijo mi mamá. Y al mes pesaba 1,2 kilos. Y le dijeron a mi mamá, lléveselo, señora, estaba en Córdoba, me llevaron a Córdoba. Lléveselo, señora, al nene, porque no hay más nada que hacerle. Lléveselo. Y yo creo que, no sé por qué, Dios hizo un milagro y acá estoy, ¿no? Ya tengo 70, voy cambiando a 71. Y la verdad que toda nuestra vida está en las manos de Dios. El otro día hablaba con un médico y yo le dije, yo creo que nacemos un día, nos ponen el día de nacimiento, el mío es el 29 de diciembre, por si alguno quiere saludarme para el cumpleaños, ahí es fin de año. Y tenemos ya el día en que vamos a morir, decretado por Dios, porque Dios es el que rige el mundo. Ahora, Dios nos dejó este libro que viene en distintas formas, distintos tamaños, distintas letras, distintas traducciones, para consejo del hombre. Cuando digo hombre, digo encuadrando a todo al ser humano, ¿no? Y la mujer. Vamos a decir la mujer, porque si no, capaz que alguno se me ofende. Pero acá está el consejo de vida. Usted quiere conocer cómo manejarse en este mundo, lee el libro de Proverbios. Tiene 31 capítulos, así que lea uno cada día. No tiene más de 20, 25 versículos.
Hay algunos Nuevos Testamentos por ahí que tienen Salmos y Proverbios, pero lea el libro de Proverbios, especialmente los jóvenes. Siempre sonaron los jóvenes, ¿eh? Pero ahí está el consejo del padre al hijo. Todos los consejos que un hijo puede recibir están en el libro de Proverbios. La palabra de Dios tiene consejos para todo. Cómo gastar la plata, cómo invertirla, ¿A quién no le gusta la plata? Nadie levanta la mano, a todos nos gusta la plata, muy bien. Acá está el consejo para invertir bien. Y a veces nosotros, los que hemos creído en Cristo, renegamos de obedecer la palabra de Dios. El problema está en que tenemos que obedecerla. Si Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero Juan dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y entonces son cosas que nos ponen en un parámetro de vida de que realmente si obedeciéramos la palabra de Dios, creo que todos viviríamos mejor, porque todos tenemos algún problema, ¿no? Todos tenemos algún problemita durante el trayecto en este mundo. Vamos a leer lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer el primer pasaje en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Está Hebreo Santiago. Les aconsejo que en su casa, el que tiene una Biblia o tiene un Nuevo Testamento, vaya aprendiendo los libros de memoria. ¿Saben para qué? Para buscar rápido. Yo lo tengo señalado, por eso le gané. Pero no sé si ya lo tienen, pero voy a leer estas palabras. Dice el versículo 22. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. El problema es que el espejo nos revela nuestra cara. ¿Viste? Algunos, los jóvenes, especialmente los que tienen pelo, van al frente del espejo si se levantan con tiempo, porque si no salen así despeinados. Se peinan, se perfuman, porque quizás tenga que ver la novia o tirar alguna flecha por ahí, a ver si agarra algo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos como, si no somos hacedores de la palabra, si no la ponemos en práctica a la palabra de Dios, somos como nosotros que nos vamos frente al espejo. ¿Viste? El espejo nos dice qué lindo que soy. El yo nuestro es qué lindo que soy. Qué pintón que tengo, ¿eh? Las chicas se ponen ahí al frente y se maquillan, se pintan los labios. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Las pestañas, eso, ¿eh? Que las tengan bien arqueadas, bien lindas, ¿eh? Pero después salen de ahí, al ratito nomás salen del baño, donde está el espejo, y se olvidan. Nosotros también, los hombres, somos igual. El que tiene barba se la arregla con una máquina.
y el que no se afeita. Pero después se olvida, no olvidamos de cómo es nuestro rostro. Entonces, la palabra de Dios es igual. Nos revela nuestra situación. ¿Cuál es la situación del hombre? A ver, si alguien dice algo. ¿Ah? Está lleno de pecados, todos incluidos. Entonces, esta palabra nos revela la situación nuestra como un espejo. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, están echados fuera de la gloria de Dios. Fíjate vos lo que dice, sin temor Dios, ¿no? Oh, no los voy a ofender, dice Dios. Y algún errorcito pueden tener. No. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados fuera de la gloria de Dios. Pero ¿sabe una cosa? El espejo de la palabra de Dios nos da la solución. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Amén. Y ahí tenemos el hecho del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida para siempre, eterna. Y lo bueno es que la vida la elegimos acá, en la tierra, mientras estamos bien de la cabeza. Podemos elegir cuál es nuestro lugar, o si vamos a ir al infierno o vamos a ir al cielo. Yo les recomiendo, si alguno no conoce a Cristo, haga la mejor elección. Acepte a Cristo como Salvador. El espejo de la palabra de Dios nos dice, yo los amé de tal manera que di a mi Hijo, dice Dios, para que muera por cada uno de ustedes. Por mí murió. Y a Dios gracias, yo a los 13 años conocí a Cristo como Salvador, aunque yo iba a la iglesia. Puede venir a la iglesia por mucho tiempo, sentar años acá. Pero si no aceptó a Cristo, la iglesia no lo lleva al cielo. Una vuelta hablaba con un jefe mío y me decía, yo soy católico. Muy bien, le digo. Tráete una Biblia, le digo, mañana. Y entonces le dije, la iglesia católica no te lleva al cielo, te condena. La iglesia evangélica tampoco. Ni los mormones, ni las otras iglesias que hay te llevan al cielo. Solamente la obra de Cristo a favor del hombre es lo que nos lleva al cielo. Ahora, estoy diciendo algunos textos que la palabra de Dios la miramos y lo miramos ahí y nos da en la condición en que estamos. ¿En qué condición estamos en esta mañana? Un pasaje más, Jeremías capítulo 23. 23, 29. Vamos a tratar de, se me ha ido la hora, pero bueno. 23, 29. No es, decía el profeta Jeremías al pueblo de Israel, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Esta mañana, este libro nos da una condición y nos dice a nosotros, no es mi palabra como un fuego, dice Jehová. El fuego, hay cosas que son buenas, porque el otro día escuchaba a un ingeniero agrónomo que hablaba y decía que para Tucumán, todas partes queman para que después las cosas vengan con más fuerza. Y Dios dice, no es mi palabra
como un fuego. Y yo quiero decir en esta mañana, ese fuego de Dios en su palabra está ardiendo en nuestros corazones. ¿Sabe cuál es la única forma que arda en nuestros corazones? Es que la practiquemos y que la leamos. Y si es posible estudiarla, mejor. ¿Y qué más? Dice el versículo 29. Dice, y como un martillo que quebranta la piedra. Yo me acuerdo cuando tenía el añadito que era chiquito, tenía unas herramientas de plástico por ahí, ¿no? Y ese martillo no servía para nada, no quebrantaba nada. Pero si agarramos una masa buena, un martillo bueno, rompemos una piedra. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestros corazones. Quebrantar nuestro corazón duro, porque somos durísimos. La sabemos todo. Creemos ser ganadores, pero cuando nos acechan las enfermedades o la muerte de un ser querido, ¡ay, qué blandito que somos de corazón! Y la palabra de Dios nos dice que Él se revela al hombre como un fuego que arde y quema. Pero ¿qué más? Y como un martillo que quebranta la piedra, que rompe el corazón. Y en esta mañana sería bueno que Dios rompiera nuestros corazones a través de lo que Él nos dice. Jeremías 15, 16, ahí nomás cerquita. Jeremías 15, 16. La verdad que dice la palabra de Dios aquí en Jeremías. Fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es alimento, la palabra de Dios. Y qué bueno que es pensar en esto en un momento crítico de este país y del mundo entero, porque el mundo está en crisis. Y dice que dice el profeta Jeremías, fue hallada tus palabras. Si tenés la Biblia en tu casa, este libro, léelo. No pierdas tiempo. Si no lees la palabra de Dios, si no haces un devocional, estás perdiendo bendición. Otra vez tengo que leer la Biblia, dicen los chicos. Y los otros viejos también. Qué pesado que es el maestro de la clase bíblica, o el de los adolescentes, o el de los jóvenes. Y los grandes también somos no queremos tener contacto con la palabra de Dios. Y se fueron halladas tus palabras. Estaba el problema de Israel, que estaba ahí sitiado, y dice, y yo las comí. Y me hace acordar, ¿saben qué? El Chavo. ¿Se acuerdan del Chavo cuando come un libro? Porque el maestro le dice que tenía que comer el libro. Y él agarró y le arrancaba las hojas y se lo metía en la boca. No es de forma de comerlo. Es comerlo con la vista y con el corazón. Fueron halladas tus palabras. Si tenés la palabra de Dios, y gracias a Dios en este país tenemos libertad para tenerlo. A veces yo he leído un libro que se llamaba Torturado por su fe, y esto era un ruso, y costaban la gran persecución en Rusia. ¿Saben de dónde se bautizaban? En pleno invierno ruso, rompían el hielo de un río
y había agua abajo y ahí se bautizaban. No, ahora si no tenemos pileta con agua caliente, no, que nos bautizan. Pero, ¿saben qué otra cosa hacían? Tenían un Nuevo Testamento que estaban escritos y plastificados. Cuando venía la policía rusa a hacer algunos seguimientos de algunos creyentes, si las mujeres estaban cocinando, lo tiraban adentro de lo que estaban cocinando. El Nuevo Testamento no se rompía. Algunos memorizaban completamente el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Entonces dice que fueron halladas tus palabras y las comí. ¿Cuánto comemos de la palabra de Dios día tras día? ¿O es un peso leer la palabra de Dios? Y las comí, pero tuvo un resultado la comida esta que Jeremías está nombrando aquí. Y tu palabra me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Es lo que la palabra de Dios puede traer a nuestra vida, gozo. Cantamos algunas canciones, ¿no?, que hablan del gozo. Y acá hay muchos que venimos por años a la iglesia y cantamos estas canciones, pero a veces no tenemos gozo. Estamos tristes, estamos amargados porque tenemos un dolor, porque tenemos un problema con económico y estamos tristes. Pero si hallamos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que esto vino por gozo y por alegría de mi corazón. Amigo, hermano, siéntase alegre cuando lea la palabra de Dios. Tenga gozo en su corazón, porque esto es lo que nos va a dar. Cantamos una canción que dice: puedes tener paz en la tormenta. Ante las tormentas de este mundo tenemos paz y alegría. Vemos que el mundo va en una decadencia cada vez peor, pero el que tiene la fe puesta en Cristo y en su palabra puede tener paz. Tiene paz en las tormentas. Cuando algunos problemas personales nos sacuden nuestra vida, también tenemos paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Yo no sé cuál puede ser la tormenta que cada uno de nosotros podemos tener, porque siempre hay un problemita, Los que tienen chicos adolescentes tienen problemas de adolescentes, los que tienen niños no lo dejan dormir de noche. Y aunque no es una tormenta, ahí está. ¿No te deja dormir? ¿Sí? Mira qué bien, aprendió ya. Entonces, distintas situaciones son que nos preocupan en nuestra vida. Cuando un niño está enfermo y llora y no sabemos qué tiene, es una causa de preocupación muy grande de los padres. Entonces dice la palabra de Dios que fueron la palabra, cuando la comemos y la leemos, y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Nunca nos olvidemos de que Dios rige los destinos del mundo, y cuanto más de aquellos que le hemos recibido como Salvador. Vamos a leer el Salmo 119, 105. Salmo 119. Es el salmo más corto que hay. Dice el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es una luz que te alumbra, esa palabra. Te dice cómo conducirte en tu casa, cuando sos joven, adolescente, niño,
cuando tenés el matrimonio, cuando sos abuelo, es lámpara que alumbra la palabra de Dios. Muchas veces no sabemos caminar y muchas veces nos chocamos con obstáculos en la vida, pero ¿saben qué? Esta palabra es lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera en el camino que andamos en este mundo. Solamente tenemos que leerla y ser hacedores de la palabra de Dios, obedecerla a la palabra de Dios. Lucas 8, versículo 11. Lucas, Evangelio según San Lucas, que hemos abandonado al pobre Lucas. Capítulo 8, versículo 11. Este hombre era médico de aquel tiempo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dice, esta pues, ¿estoy bien? Es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Dios quiere que esta semilla de la palabra de Dios esté en nuestros corazones y que la dejemos germinar. ¿Saben todo lo que es germinar una semilla, no? Siempre cuando vamos a la escuela, en tercero o cuarto grado, no me acuerdo, pero nos hacen hacer un germinador. ¿Qué es lo que es un germinador? Muy bien. Un frasquito, un papel secante era, ¿no? Sí. Algodón, agua. Ella tiene campo por eso. Entonces, tenemos esa semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Si usted ha creído en Cristo como Salvador, yo le pido de que deje germinar la semilla, y entonces esta semilla va a salir un brote y va a dar hojita y va a ser hermosa. Y usted va a ser hermoso si obedecemos a la palabra de Dios. Semilla, dijimos, luz, es alimento, es un martillo, es fuego y es un espejo que nos miramos todos los días y vemos cómo está nuestro corazón. Pero hay una cosa más. Efesios 6, 17. No, perdón. Sí, Efesios 6, 17. Romanos, 1, 2 Corintios, Gálatas, y después sigue el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Ya estamos terminando, así podemos ir a hacer la comida. Dice la palabra de Dios en este pasaje hermoso. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué buen consejo, ¿eh? Tomar el yelmo. ¿Qué es lo que era un yelmo? ¿Alguien sabe? El casco no era. ¿El casco? Muy bien, Matías. Muy bien. Era el casco para cubrirnos la cabeza. Viste que andar en moto, andar sin casco es un peligro. Séntime a mí. ¿Y qué más? Dice, y tomar la ¿qué? La espada, para hacer la lucha contra el enemigo que tenemos en este mundo, que es el diablo. Enemigo que lucha constantemente. ¿Contra quién lucha? Contra la familia, contra los hijos, contra los niños. Está luchando continuamente. Así que tengamos en mente lo que Dios nos dice que es su palabra. ¿Qué lo que era primero? Un espejo.
No se olviden de cuando vayamos a la casa, mirarnos en el espejo. Salgamos un rato al patio y si vemos algún defecto, tengo acá un defecto. Pero cuando ya al rato no me acuerdo más que tengo el defecto. Es un espejo que revela nuestra situación delante de Dios. Situación que solamente podemos arreglar cada uno de nosotros. Si no ha conocido a Cristo como Salvador, puede hacerlo hoy. ¿Qué más era? Un fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema. Que la palabra de Dios queme en nuestros corazones. ¿Y lo otro? Un martillo que rompe. Que el martillo de la palabra de Dios rompa nuestros corazones y tengamos un corazón para Dios. Y después, ¿qué tenía? Era un alimento. Esto nos alimenta. Esto no quiere decir que vamos a dejar de comer. No. Pero es un alimento en el corazón, lo cual nos puede llevar a vivir una vida plena en Dios. ¿Y lo otro? ¿Qué es lo que decía el Salmo 119, 105? Luz. Era la luz, no esta que hay que pagarle un montón. La luz de Dios es gratis y nos indica y nos ilumina en el camino que debemos andar. ¿Y lo otro? ¿Una qué? De este lado. Una semilla que está a mano en nuestras vidas para que la leamos y de a poquito vaya creciendo en nuestro corazón para la gloria de Dios. Y al último, ¿qué es lo que era? El casco y la espada, que nos ayuda en las luchas cotidianas contra nuestro enemigo, que es el diablo. Pero ¿sabe de qué? La decisión es nuestra. Cada uno tenemos que tomar una decisión por Dios o una decisión para no obedecerlo. Yo le aconsejo, le pido, de que si usted no tomó una decisión por Cristo, hágalo hoy. No deje pasar un día más. Mañana. No sabemos qué puede ser mañana. Hágalo hoy. Y si hace tiempo que usted ha recibido a Cristo, empiece a crecer en la palabra de Dios. Que Dios añada su bendición a esta palabra.